Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de nuestro congreso. En la mesa del día de hoy tenemos dos invitados. En un primer momento estará Matías Díaz Lisboa, magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con su ponencia titulada La solución de Sócrates a la materialidad de las ideas en Parménides, 131b, una defensa. En un segundo momento también nos acompañará Juan Manuel Bracone, licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, con su ponencia titulada Critias, más allá del bien y del mal. Un pequeño, digamos, anuncio práctico. Al final de las ponencias habrá un espacio para preguntas. Ahí solamente tienen que levantar la mano a través de la opción que da Zoom y nosotros estaremos atentos para poder darle la palabra. Quienes deseen también podrán escribir sus preguntas. Así que sin más preámbulos, los dejo y le dejo la palabra a Matías. Muchas gracias. Gracias al comité organizador. Voy a intentar presentar. Me avisan si se ve correcto. Se ve. ¿Se ve? Ya. Sí. Entonces voy a comenzar con mi presentación. Bueno, algunas aclaraciones, primero dos aclaraciones acerca del título. Yo no lo pensé al comienzo, que tal vez podía incurrir en error el tema de la materialidad de las ideas. Yo con ello no me quiero referir al problema que va a aparecer en Porfirio acerca de si las ideas son sómatas o asómatas, si son corpóreas o incorpóreas, sino que más bien me quiero referir a la solución acerca de la postulación de posibles entidades, acerca de la postulación de ideas de entidades materiales. Y con lo segundo, con una defensa, me refiero con una defensa a la postura de Sócrates acerca de cómo presenta la participación de la idea en contra de las críticas que le plantea. Bueno, primero la estructura de la presentación va a ser primero un breve resumen de los problemas centrales que voy a analizar, claramente no todo, acerca del Parménides. Segundo momento va a estar dado por la propuesta de interpretación que yo voy a dar y la solución a partir de los ejemplos de Sócrates a la materialidad de las ideas, o a las ideas de entidades materiales. Y en último caso, solo si se puede, creo que no voy a alcanzar por el tiempo, va a ser una defensa de esta posición en esquemas realistas, platónico obviamente, del problema de lo universal, dentro del problema de lo universal. Y las conclusiones que voy a querer demostrar son, la adelanto al tiro, son estas. Primero, que todas las problemáticas que le plantea Parménides sustentan en la asociación no justificada de entender a las ideas del mismo modo que entendemos a las entidades materiales. Segundo, este supuesto anterior es introducido en el texto por Parménides con el cambio de ejemplos acerca de cómo entender la participación en las ideas. Y tercero, con la identificación de este supuesto no justificado ni justificable, los problemas que plantea Parménides en el ejercicio del diálogo son puros. Con ello se acentúa el carácter pedagógico del diálogo dentro de la misma academia. Bueno, el Parménides claramente ha sido, por la tradición y parte, considerado un diálogo de transición posterior a la República y anterior a los diálogos tardíos como el Timeo o las leyes, y se encuentra dentro de estos diálogos no medios, de transición junto al teeteto, al político y al sofista. El diálogo del Parménides se sube en dos partes. Primero, o sea, la segunda parte es la que más ha centrado la tradición en comentar, desde los neoplatónicos en adelante, sobre todo por la hipótesis de Parménides y Zenón acerca de la unidad y la multiplicidad. En esta presentación yo me centraré en la primera parte, que es la crítica parmenidia que se hace a la teoría de la ciencia. Pero con ello entremos ya de lleno en el diálogo. Para entrar en el diálogo, voy a estar leyendo el documento que tengo acá por si me mirando hacia un costado. Para entrar en el diálogo es necesario hacer alusión al discurso de Zenón acerca de los errores de asumir la multiplicidad, en que si las cosas son muchas deben al mismo tiempo ser semejantes y desemejantes, lo cual es una contradicción. A este argumento, Sócrates dice que tan solo sería interesante, como se muestra en el texto que cito ahí abajo, esta mezcla solo sería interesante si no se diera solo en las cosas, sino que también en estas entidades fundamentales que Sócrates plantea, que son las ideas.
Ante la apuesta de Sócrates de que esta mezcla solo se daría en las cosas o en las entidades materiales, Parménides toma el protagonismo dentro del diálogo para poder demostrar lo contrario. Así, Parménides consulta a Sócrates dentro del primer problema acerca de la extensión de las ideas, acerca de qué ideas, acerca de qué Sócrates asumiría de que existirían estas ideas. Sócrates asume con seguridad la idea de semejanza, justicia y belleza y bien. Pero Parménides continúa con las preguntas y pregunta si que existirían ideas como de hombre, fuego y agua. Y a la vez también pregunta si que existiría algo así como de entidades menos excelsas, como de cabello, fango y suciedad. Claramente, el problema estricto que tiene Sócrates aquí para asumir las ideas de entidades materiales, como la idea de fuego, de los elementos o del cabello, se hace más entendible si recordamos un poco la caracterización que hace Platón del filósofo. El filósofo evidentemente se diferencia del común de los mortales porque puede captar la unidad, no como el que solamente permanece en la multiplicidad, siendo esas ideas o unidades que capta el filósofo las ideas. Y con aquella descripción se hace difícil pensar en ideas de entidades materiales, pues si la silla material es entendida como un asiento con patas y respaldo, la idea de una silla también, en un sentido estrictamente lógico, sería compuesta, pues dependería de ideas de entidades materiales más simples, como la idea de patas, las ideas de patas o de respaldo, entrando de esta manera en contradicción con el postulado de la unidad y simplicidad de las ideas. De esta manera se inaugura la crítica de Parménides acerca de si se pueden admitir ideas que provendrían de objetos múltiples y complejos, y como coloco aquí en esta cita de Néstor Luis Cordero de Platón contra Platón, la mayoría de los comentadores han dicho que realmente en el texto, por lo menos en el Parménides, y no hasta llegar hasta el sofista, este problema no adquiere una solución. A mi parecer, sí, pero eso lo veremos un poco más adelante. Después, Parménides introduce el segundo dilema, el segundo problema, que es acerca de la participación. Y aquí está el texto más abajo de cómo sería este tipo de participación, le pregunto. Parménides le dice, y entonces cada una de las cosas participa, y esa que participa de la idea entera o de una parte. El modo en que nos muestra Parménides la dificultad es de una rigurosidad bellísima, la cual no es recíprocamente presentada por Sócrates, que en un costado dice, ¿y cómo podría darse? Ante esta pregunta que le hace Parménides. Dando a entender de que al parecer no entendió del todo cuál sería la diferencia entre participar de toda la idea o tan solo de una parte. Ante esta respuesta dubitativa de Sócrates, Parménides procede con libertad a poner en tela de juicio el primer tipo de participación, en la que toda la forma está en cada una de las cosas múltiples siendo una. En esta primera postura, Parménides dice que la idea, al ser una y estando simultáneamente en cosas múltiples, estaría separada de sí misma. Pues si muchos, y esto sería el ejemplo que uno podría plantear a este argumento de Parménides contra la participación de toda la idea, pues si muchos gatos, por ejemplo, participan de la idea de gato, y esta idea, una, está en muchos gatos, habría una idea de gato en cada gato, lo cual es insostenible, pues si hay una idea que permanece como una en cada gato, la propia unidad de la idea se rompe, pues estarían muchos, o según Parménides, separada de sí mismo, perdiendo su cualidad de una, pues estando en muchos ya no sería una, sino múltiple. El problema aquí radica en encontrar, a mi parecer, un modo de ser diferente a lo que Aristóteles posteriormente va a llamar las primeras sustancias, o que Platón simplemente será Daonte, entendía como las cosas materiales. Ya se sabe, a mi parecer, que las ideas no subsisten como las cosas del mundo natural. El problema es saber de qué modo se pueden ejemplificar sus existencias. Boecio, siglos más tarde, para hablar de los universales o de las ideas, va a proponer que el universal debe cumplir al menos con tres cosas. Que el universal esté todo entero en cada cosa que participa de él, o sea, que el gato sea enteramente gato porque participa de la idea de gato, que lo esté al mismo tiempo, o sea, que pueda estar en varios gatos, y que constituya la sustancia de aquello de lo cual está participando, que el gato sea gato porque está participando de esa idea. Estas exigencias básicas del universal también aparecen en Sócrates, cuando Sócrates le plantea el cómo se participarían de la idea, de toda la idea, de toda la idea de las cosas. Sócrates le plantea el ejemplo a Parménides de que las ideas son participadas como el día, que siendo uno y el mismo, está al mismo tiempo por doquier y no está por esa razón separado de sí mismo. Aquí están las tres exigencias que le pedía
y que le pedirá, voy a decir, el universal más tarde, que esté el día siendo uno en cada una de las partes que esté al mismo tiempo en varios lugares, y que constituya la sustancia de día de aquellas cosas que están participando de él. Claramente, Sócrates, con este ejemplo que le plantea Parménides de cómo la idea participaría toda en muchas cosas, intuye lo fundamental de las entidades sobre las cuales se está discutiendo, las ideas. Y por eso coloca el ejemplo del día, pues le permite explicar cómo algo puede ser uno y estar en muchos, sin estar separado a sí mismo. El problema será, de acuerdo a su juventud o inmadurez de Sócrates, que Parménides logrará llevar este ejemplo, básicamente inconmensurable, a un ejemplo más físico, que va a ser el ejemplo del velo. Y Parménides le propone un ejemplo es como, claro, ante el ejemplo del día, que está en muchos, le propone, es como un velo sobre muchas personas. Nosotros podríamos pensar hoy en día una bandera que está por encima de muchas personas. Pero claro, en la idea de bandera, o sea, en pensar a la idea como una bandera y a la participación que se da con los hombres que están abajo de ella, es un ejemplo físico en tanto cada persona no participa de la bandera entera, sino que participa de una parte de ella. En cambio, en el día uno participa del día en su totalidad. Y a este contraejemplo que le plantea Parménides, Sócrates accede. De momento nos saltaremos un poco la explicación de esta supuesta crítica y este ejemplo que plantea Parménides de la participación de la idea en su totalidad. Pues esta crítica realmente nunca se hace. Como ya mencioné, Parménides solo cambia el correcto ejemplo del día al velo para focalizarse en una participación de las ideas que puede entender a las ideas como entidades divisibles, el velo sobre el cual cada uno participa de una parte. Y así Parménides continúa para exponer los errores lógicos, porque supuestamente con esta argumentación ya no se podría participar de toda la idea, y pasa a la segunda parte que aparece aquí en el PowerPoint, que es criticar cómo se participaría de la idea por partes. Y Parménides coloca tres ejemplos, el de la grandeza, el de la igualdad y el de la pequeñez. Pero sobre la pequeñez es donde más se acentúan los problemas lógicos que existiría de la participación de la idea por partes. Y es el primer texto que aparece. Nos dice, pero supongamos que uno de nosotros tenga una parte de la pequeñez. Respecto de esta parte de la pequeñez, será más grande la pequeñez, puesto que se trata solo de una parte, y por consiguiente, la pequeñez en sí, la idea, será más grande, mientras que aquello a lo que se añada, lo que hemos quitado, será más pequeño, y no mayor que antes. Es evidente que la conclusión que se obtiene de este tipo de participación puede llegar a ser tan irrisorio, al punto de decir que la idea de pequeñez es grande. Pues si una cosa participa de una parte de la pequeñez, la idea completa de la pequeñez va a ser mucho más grande de aquello de lo cual está siendo participado. Y así, uno podría decir que el conjunto de la idea de pequeñez es más grande. Entonces, claro, ahí sería un poco aquella propuesta que le decía Sócrates, que las ideas no se mezclan. Claro, aquí con este ejemplo Parménides estaría dándonos a entender que sí se mezclan, porque uno llegaría a conclusiones como que la idea de pequeñez es grande. De momento, Parménides ha atacado fuertemente al menos dos ejes de la teoría de las ideas. Por un lado, que ellas puedan mantener su unidad y al mismo tiempo estén en muchas partes. Pues si es una en muchos, como ya hemos dicho, deja de ser una por estar en muchos. Y por otro lado, que las ideas no puedan mezclarse, pues con la conclusión del ejemplo anterior de que la pequeñez es grande, vemos cómo sí se mezclan las ideas. Pero veamos cómo continúa el ejercicio de Parménides. Acerca del último ejemplo que dimos del problema de la participación, el de la pequeñez, en este caso, pareciera afirmarse que la idea de pequeñez estaría participando de aquello mismo de lo cual es conjunto, de las cosas pequeñas. La comparación de qué es mayor en pequeñez solo es posible si yo asumo que la idea de pequeñez es algo pequeño. En otras palabras, estoy entendiendo que la idea de pequeñez en algún sentido es también ella misma pequeña, y por eso la estoy asimilando a una entidad que participa a la vez de la pequeñez. Bajo esta misma argumentación es que se llega al problema del tercer hombre, que es el segundo ejemplo que se da acá en el PowerPoint, que derivará, como demostraré, en el problema de la autopredicación. Se nos dice lo siguiente: si miras con el alma, del mismo modo la grandeza en sí y las otras cosas grandes, ¿no te parecerá de nuevo que hay algo único grande en virtud de lo cual todas esas cosas no te parecen grandes? Lo que se nos plantea es básicamente una regresión ad infinitum, porque en el caso que la propuesta de la cita anterior sea correcta, deberemos buscar nuevamente una idea que pueda abarcar tanto la idea de grandeza como las cosas que participan de ella.
Y del mismo modo, podríamos seguir ampliando las ideas en un movimiento que abarque el conjunto de las ideas de grandeza y de las cosas grandes. Este argumento se puede concluir, como lo hago aquí en el PowerPoint, al final en este apartado blanco, que si necesitamos otra idea de grandeza, podemos predicar de la primera idea de grandeza, que ella misma participa de ser grande, lo cual es el problema de la participación, de la autopredicación, que no es otra cosa que decir que la idea de grandeza es grande. Aquí es donde vemos con mayor claridad el problema que quiero remarcar, que es el de entender a las ideas como entidades materiales. Pues si necesitamos, según el argumento anterior, proponer otra idea de grandeza que agrupa la grandeza en sí y a las cosas grandes, significa que estamos pensando a la idea de grandeza como una entidad susceptible a la participación, o en otras palabras, como una sustancia material. El núcleo sobre el cual descansa este problema que plantea Parménides recae en la incorrecta asociación entre ideas y entidades materiales, como si se pudieran juntar, como se dice vulgarmente, peras con manzanas, pues no diferencia entre grados de la realidad, como hizo Platón, quien diferenció entre la eminencia de las ideas y la individuación en la materia. Esto anterior lo captaron muy bien los neoplatónicos, como Plotino, que pensó a estas realidades eminentes, como la inteligencia, como el mundo inteligible, el cosmos novetos, y en general a las ideas, como entidades que se desbordan, y propone Plotino el ejemplo del fuego, que siendo eminentemente calor, no participa del calor, sino que crea calor, y lo proyecta permitiendo de él la participación de las demás cosas, sin disminuir su esencia por este ejercicio. Las conclusiones que podríamos sacar de esta argumentación son tres, las leo. Solo podemos asumir con claridad las ideas de cualidades, atributos y valores, que según la participación dotan a los objetos de una cualidad específica. Dos, si la idea es una, pero entendemos esta unidad como aquella que posee una entidad material, por ejemplo, el ejemplo que le da Parménides, el velo, la idea caería en contradicciones como ser divisible y tener cualidades contradictorias, como que la pequeñez es grande. La idea no es una en la modalidad de un ser material. Por ello, habrá que buscar una forma de cómo entendemos a estas entidades. Y la tercera conclusión es que el argumento del tercer hombre no puede ser propuesto como una crítica a la realidad de las ideas, porque las ideas son entidades diferentes a las materiales, lo cual no permite juntarlas en un mismo conjunto. La idea es un modelo o realidad eminente, mientras la materialidad es solo una imagen o reflejo de esta realidad que es realmente subsistente. En este sentido, me parece muy ejemplificador lo que nos dice un comentador de Platón, Reginald Allen, acerca de esta imposibilidad de equiparar ideas y cosas en un mismo conjunto, lo cual tiene relación con el ejemplo que pusimos anteriormente del fuego. Nos dice Allen, podemos decir de otras cosas que pesan 1 libra, pero si afirmamos esto de la libra, no podemos afirmarlo en el mismo sentido. Podemos medir otras cosas con un estándar, no podemos medir un estándar contra sí mismo. Cierre cita. El modelo no puede ser medido bajo sí mismo, al igual que a las ideas no se les puede pensar una participación de ellas mismas. Las ideas y sus entidades derivativas son seres diferentes, uno depende del otro, pero no bidireccionalmente. En definitiva, la tesis de esta investigación, entender a las ideas no como entidades materiales, entra en la interpretación platónica tradicional, que concibe a los particulares y las ideas no tan solo como diferentes tipos de cosas, sino como cosas diferentes en grado de realidad. Como argumento central para esta diferencia ontológica entre grados de realidad, es categórico el ejemplo que coloca Sócrates para entender a las ideas, que permaneciendo unas como el día, en el primer ejemplo que aparece ahí, son capaces de estar en muchos de manera universal, constituyendo la sustancia de día de aquello que participa de él. Tal ejemplo puede ser comparable con el sol y su iluminación, que iluminando a las cosas que participan de él, permanece siendo uno sin perder su cualidad. Sócrates, mediante este ejemplo, parece encarnar la postura correcta a la hora de interpretar a las ideas, pues la participación que podemos pensar de ellas no puede en sentido estricto obedecer a una condición material, sino que mediante el día nos quiere dar a entender algo más inconmensurable. El problema del ejemplo de Sócrates será, acorde a su juventud, poco fundamentado. No que esté mal, sino que por no comprenderlo del todo, Sócrates es llevado por Parménides a otro ejemplo para expresar la participación, el velo sobre las personas, que es lo que aparece abajo. Ejemplo que en contraste con el que había presentado Sócrates se nos muestra como un ejemplo material o meriológico. Una interpretación acertada acerca de esto nos lo da el traductor al italiano del Parménides, que es Franco Ferrari, que nos dice, abro cita, la solución propuesta por Sócrates es coherente desde el punto de vista teórico y merece ser profundizada. Sin embargo, es malentendido por Parménides, que le da una interpretación hiperfísica, que implica colocar la idea del velo, la idea o el velo, en el mismo nivel ontológico de los participantes, los hombres, mientras que la analogía de Sócrates aludía a una cierta otra edad, expresada por la inconmensurabilidad.
entre la dimensión temporal, el día, y la dimensión espacial, los muchos lugares en los que se encuentra. Me parece significativa la respuesta de Sócrates, que no expresa un ascenso convencido a la comparación de Parménides, pero muestra una cierta prudencia, reconocible en el uso del adverbio quizás. Es gracias a esta argumentación sobre la participación, que es por partes, en 131 BC, que Parménides podrá concluir que las ideas mismas son divisibles, pues si las ideas son participadas, como un velo que cubre personas, las personas no participan de la idea completa, sino de una parte de ella, lo cual haría divisible a la idea y ocasionaría un problema en la forma de ser de la misma. Un problema radical que a mi parecer se formula acá, y se intenta responder acorde a mi propuesta, mediante el ejemplo del día que propone Sócrates, es algo que el propio lenguaje griego no le permitió a la filosofía solucionar, pues si se está buscando qué es la idea, caracterizada como algo que es uno en muchos, ingénita e incorporal, no la podemos llamar sin riesgo de caer en error, de la misma manera como llamamos a las sustancias materiales, como si hay. Pues puede, y ocurrió, que confundamos la realidad de estos tipos diferentes de entidades, lo que busca en definitiva el diálogo, que parece no solucionar, pero a mi parecer sí soluciona con el ejemplo del día, que mal interpreta Parménides y se caen los otros problemas que ya mencioné, como el de la participación, el del tercer hombre, es que es buscar una forma más precisa de cómo llamar a esta entidad y cómo eh, se daría este tipo de participación. Claramente Platón le dio a las ideas características distintas respecto a las cosas materiales, pero que el griego utilizara el término de substancia o usía para referirse a la existencia de las cosas en general hizo que inevitablemente la existencia de ideas fuera expuesta según la misma terminología de otras entidades, lo que, como se nos relata a lo largo de los problemas que planteó Parménides a Sócrates, ocasiona una comprensión errada de las ideas, que claramente no destruye la teoría, según creo haber explicado, pero que sí plantea problemáticas que la teoría ha de solucionar. Eso, esto concluye mi presentación. Perfecto. Gracias, Matías. Ahora pasamos le damos la palabra a Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ignacio, y a todos y todas quienes vinieron y están escuchando nuestro intercambio. Hago una breve aclaración. No soy licenciado, estoy terminando la carrera de filosofía y el año que viene arranco a escribir la tesis. Una breve aclaración. Bueno, mi trabajo se llama Critias, más allá del bien y el mal. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Cármides es un diálogo que se dedica a problematizar la noción de sofrosium, una de las virtudes tradicionales de los griegos, que suele traducirse por templanza y moderación, y que en términos generales alude a la capacidad de dominar los propios deseos y placeres. En los diálogos socráticos, la dialéctica se ejerce a través del helenkos. Hay dos formas de ejercer el helenkos: hacer llegar al interlocutor a una contradicción lógica, pero también, desde una perspectiva práctica, tiene una función ética que se vale de las características anímicas de los interlocutores y que tiene por objetivo producir un cambio en el estilo de vida del interlocutor. En esta segunda perspectiva me voy a centrar para hacer la lectura del Cármides y del personaje Critias. La primera parte del diálogo sitúa a Sócrates retornando del sitio de la polis de Potidea, al que Atenas sometió durante casi 3 años en el marco de los primeros enfrentamientos de lo que fue la guerra del Peloponeso. Dado que la toma de la ciudad sitiada se produjo en el año 429 a.C., se ha determinado que el diálogo transcurre ficticiamente en dicho año. Tanto Critias como Cármides, mueren en la misma batalla luchando contra los demócratas. Cabe agregar que, dado que Critias y Cármides habían frecuentado a Sócrates, sus acciones políticas eran consideradas por muchos como casos testigos de los efectos perniciosos que el filósofo
había producido en la ciudadanía ateniense. De hecho, durante el juicio en el que Sócrates fue condenado a muerte, en 399, pocos años después de la muerte de Critias y de Cármides, su previa y conocida asociación con ambos constituía uno de los respaldos más sólidos para quienes sostenían su culpabilidad. De esto último, podemos pensar dos posibilidades en el diálogo. Por un lado, el helenkos que practica Sócrates en relación a las definiciones de Sofrosium es un factor de corrupción ético-político, tanto de Critias como de Cármides. Y por otro lado, también podemos hacer la lectura de que en Critias y en Cármides se encuentra, podríamos decir, en potencia, en germen, ciertas actitudes que luego van a desarrollar en sus funciones políticas. Yo me inclino a pensar esto último y no el hecho de que la experiencia con Sócrates pueda ser un factor de corrupción ético-política. Me parece que es un poco exagerado pensar eso. En la primera parte del diálogo, Sócrates se aproxima a una palestra. La palestra es el lugar en donde tenía lugar un fenómeno importante de las relaciones sociales de la élite ateniense, que era la pederastía. Esta era una institución social en Atenas. De esta institución participaban, por un lado, el amante y el amado. Hay un primer vínculo entre los personajes, en el cual hay que rastrear si la influencia socrática es retratada y qué implica que Sócrates se haya vinculado con ese joven a esa edad, del cual sabemos su futuro. Hay una disputa sobre dónde se va a sentar Cármides. No casualmente se sienta entre Critias y Sócrates. En algún sentido, el desarrollo de su futuro está pensado entre estos dos polos, el de Sócrates y el de Critias. La pederastía era un vínculo beneficioso, era un vínculo formativo del tutor hacia el discípulo. Critias era tutor de Cármides y en ese sentido se disputaban el futuro de este joven, Sócrates y Critias. Critias afirma que Cármides es bello y bueno por fuera y por dentro. Es decir, tiene una noble ascendencia y de eso se deriva que es bello físicamente y también anímicamente. Sócrates dice que hay que desnudarlo, ya que desconfía de la noble cuna de la aristocracia, es decir, de que haya también nobleza anímica. Luego se habla de un posible dolor de cabeza de Cármides. Y en este sentido, Sócrates se presenta como aquel que puede curar mediante hierbas y un ensalmo, que no es otra cosa que la dialéctica, es decir, el ponerse a dialogar con Cármides, puede curar tanto el cuerpo como el alma. Porque al curar el cuerpo también se cura el alma, como el médico que puede curar los ojos y también está curando la cabeza. La pregunta que hay que hacernos, y que se hace Sócrates, es si Cármides necesita templanza o sensatez, es decir, sofrosium, o como dice Critias, ya posee suficiente. Sócrates quiere poner a prueba estos elogios de Critias y se lo pregunta. Al instante, Cármides se ruboriza, no puede ni afirmar ni negar. Cármides dice que no puede decir que es sensato, porque si lo dice sería una ufanación, pero si lo niega hace quedar mal a su tutora, Critias, que se encuentra ahí presente. No hace una cosa ni otra. Y acá podemos hacer dos lecturas. Por un lado, una revelación de Cármides exhibiendo mediante la praxis cierta templanza, en tanto no quiere, por un lado, alardear de sus cualidades anímicas, pero tampoco hacer quedar mal a su tutor. Sin embargo, creo yo que ni al afirmar ni al negar lo que está haciendo es exhibir ciertamente calculadora, en tanto no quiere quedar mal ni con Sócrates ni con Critias. Pero no creo que esto sea una exhibición de sofrosium,
sino más bien de un pensamiento calculador presente en Cármides. Dicho esto, pasamos a la primera definición de Sofrosium que se da en el diálogo, y se la define, esto va 158c y 160d. Se la define como tranquilidad. Con tranquilidad se refiere a una característica exterior de lo que se ve del comportamiento. Se vincula a la mirada del otro. Aquel que se comporta exteriormente tranquilo, podríamos decir que es sensato o mesurado. Sócrates le muestra que hay actividades que se desarrollan de manera rápida y también son consideradas bellas. Acá hay un problema, por lo tanto. La sofrosión entonces no puede ser tranquilidad, sino también debería vincularse con la rapidez y lo enérgico. ¿Por qué Sócrates lleva a cabo esta refutación? ¿Por qué ejerce el Helenkos de esta manera? Bueno, en esta primera definición de sofrosión como actitud o comportamiento externo, Cármides, por un lado, parece preocupado por lo que pueda llegar a pensar Critias, y lo que Sócrates quiere demostrar es que el comportamiento indebido o debido públicamente para la aristocracia manifiesta una disposición anímica interna. Pero justamente para Sócrates no. Sócrates quiere correr a Cármides de esa valoración aristocrática de los comportamientos que parecen ser correctos, ya que eso no demostraría una disposición anímica. Es decir, eso, por más que nos mostremos de forma correcta frente a los demás, no significa que seamos, en términos lisos y llanos, buenos o malos. Es una valoración superficial y aristocrática para Sócrates. De esta manera pasamos a la segunda definición que se da de Sofrosium. Sócrates le dice a Cármides que se mire a sí mismo y entra a jugar lo que es el pudor, la vergüenza. Entonces se dice que si la sensatez hace tímidos a los hombres, por lo tanto, la sofrosión sería algo así como el pudor, como la vergüenza. Y aquí va una nueva refutación de Sócrates, que hace una cita, trae a colación una cita de autoridad de Homero. Dice que el pudor no es siempre algo bueno. Homero dice esto. Entonces, allí Cármides se ve tensado entre una opinión que acaba de proferir y otras que él mismo comparte, porque para los ciudadanos de Atenas y para el sentido común ateniense, Homero era una autoridad y por lo tanto se intentaba de alguna manera no contradecir aquello que dice Homero. Por lo tanto, Cármides se ve tensado entre estos dos puntos, ¿no? Entre lo que dijo y lo que le dice Sócrates que dice Homero. Entonces, ¿cuál es el efecto anímico que se produce en Cármides en virtud de esta refutación? Bueno, una vez más, ir en contra de esa preocupación aristocrática de Cármides, de que la sofrosión es algo meramente interno y anímico. Y aquí entramos en la tercera definición que se da de sofrosión. Y en este sentido, Cármides deja de mirarse a sí mismo y recurre a algo que escuchó. Luego va a negar que eso que escuchó sea algo que piense o haya dicho Critias, y en este sentido se da como una paradoja, porque en realidad él está dando una opinión que no es de él, está dando una definición de sofrosión que no es de él, que no es propia, pero sin embargo está diciendo que la sofrosión es ocuparse de lo propio. Entonces, piensa la sensatez como ocuparse de lo propio despreocupándose de lo propio. Entonces, Sócrates comienza a desarrollar sus Helenkos para ver en qué casos esto vale y en cuáles no. Entonces toma el verbo hacer, el verbo praxis, y se pregunta sobre la escritura, la lectura, y dice que cuando se aprende a leer y cuando se aprende a escribir, si solo nos ocuparíamos de lo que nosotros escribimos y de lo que nosotros leemos, no estaríamos siendo sensatos, porque al aprender y al escribir, también nos tenemos que ocupar de leer y de escribir aquello que otros también han leído y escrito, ¿no? Esa idea de que
La literatura es escritura de la escritura. Por lo tanto, si nos tenemos que ocupar de lo propio, no seríamos sensatos desarrollando ese tipo de actividades. Pero va un poco más a fondo, y acá ya introduce una dimensión política y social. Porque va a decir que si pensamos esta idea de que la sofrosium es ocuparse de lo propio y no de lo que hagan los demás, entonces, ¿cómo podría funcionar una polis así? Es decir, ¿te parece que en una polis, si cada uno tejiese y lavase su propia manta, despreocupándose de la de los otros, esta polis podría funcionar? El problema no es que uno no pueda ocuparse de eso, o que haya un obstáculo en la idea de ocuparse de lo nuestro nada más, sino que la sociedad no podría funcionar así. Cuarta definición de sofrosium. Y acá ya interviene Critias, que estaba un poco fastidiado, escuchándolo a Cármides y a Sócrates, porque de alguna manera se vio aludido con la última definición que dio Cármides. Entonces Critias se sentía atacado y ya no pudo contenerse más tiempo. Esto da la idea de que Cármides había repetido una reflexión no propia, sino de Critias. En Critias aquí ya se puede ver una caracterización de lo que va a ser su rol como líder de los 30 tiranos. Critias no puede contenerse, no posee la sofrosium, por lo menos en el sentido tradicional del término de poder controlar las emociones, se sale de las casillas. Critias, como amante del honor, del ser reconocido por los otros, se siente incómodo frente a lo que está sucediendo. De alguna manera esto habla de las futuras acciones que va a tener Critias, ¿no? En relación a lo que fue el gobierno de los 30 tiranos, ¿no? El hecho de no poder contenerse, la emoción violenta, y también el deseo de honor, el hecho de que están aludiendo de manera indirecta a mí, y eso, bueno, va contra el honor. Y acá Sócrates, de alguna manera, va a introducir una distinción terminológica de corte sofística, justamente para poner en problemas o en aprietos a Critias. Porque Sócrates intentará la misma refutación que hizo con Cármides, pero cambiando el verbo. Y no va a usar el verbo practo, praxis, sino un verbo más genérico que remite al hacer o al producir, es decir, a la poiesis. Y Critias, consciente del elenco socrático, le dice que él no acordó que cuando se definía la sofrosium de esa manera se aplique el verbo poieso, sino el verbo practos, de praxis. Por lo tanto, ¿no? Y acá el verbo poiein remite al hacer, el verbo practein a la actividad, y el verbo ergasestai a el trabajo. Y la trampa terminológica es que tanto la actividad como el trabajo siempre producen cosas bellas, mientras que el hacer o la poiein puede producir cosas bellas, pero también cosas deshonrosas. Entonces, la poiesis es distinta del trabajar y del hacer, y el producto del trabajo y de la praxis nunca es deshonroso. Lo que produce el trabajo nunca es deshonroso, mientras que lo que produce la poiesis puede ser deshonroso. Cuando digo que la sofrosium es ocuparse de lo propio, estoy diciendo que es hacer ergon y praxis, que siempre son bellas y útiles. Por lo tanto, la definición de sofrosium es lo que es bello y útil en tanto producto. Esta va a ser la cuarta definición. Lo que es bello y útil en tanto producto. Y Sócrates acaba de llevar el diálogo un poco al tema final, que es la idea del autoconocimiento. Y postula el problema de que, bueno, esa definición no está del todo mal, pero parece incompleta, porque aquella persona que hace algo bueno y bello, si no tiene un conocimiento de que eso que está haciendo es bueno y bello, sería problemático para pensar a la sofrosium en esos términos. Por lo tanto,
no implica que la definición está absolutamente mal, sino que hay una dimensión que no es contemplada, que es la del autoconocimiento. Y acá entramos en la quinta definición. Critias va a decir que él no tiene ningún tipo de pudor o de vergüenza de dejar de lado su definición para poder incluir esta idea del autoconocimiento. Y acá podemos ver, si se quiere, un gesto que para mí es un gesto de humildad de parte de Critias, en tanto al aceptar lo que le marca Sócrates permite seguir con el curso del logos, digamos. Bien, Sócrates entonces le pregunta a Critias si, tomando la definición que él dio, es decir, la sofrosión es un conocimiento de uno mismo, y si es un conocimiento, entonces, tiene que ser un conocimiento de un tipo de episteme. Y toda episteme siempre es de algo y produce algo bello. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el producto excelente y útil de esta episteme, de la sofrosión en tanto autoconocimiento? Entonces ahí Critias le marca que no es adecuada la pregunta, porque supone que todas las epistemes son productivas, y no es así. Ahí menciona el cálculo de la geometría como artes que no producen ergon por fuera de sí mismo. Y por lo tanto, si la sofrosión produce algo y tiene un objeto, ¿de qué es este saber que es la sofrosión? Critias termina diciendo que es un saber de sí mismo, pero ¿qué implica que sea un saber de sí mismo? Y así vamos entrando a lo que es la sexta definición, que termina de forma poética, es decir, no hay una solución al problema. Si pensamos entonces en la sexta definición, que la sofrosión, por un lado, es un saber de sí mismo, pero que también es un conocimiento del conocimiento, es decir, un conocimiento de las demás ciencias, y en este sentido la sofrosión parece que tiene un estatus de metasaber. Si suponemos esa definición, entonces tenemos que pensar, por un lado, si eso es posible, pero también cuál es la utilidad de esta definición. Pensando en la posibilidad, se dice en el diálogo, se empiezan a traer ejemplos, ¿no? Y se dice, bueno, la visión no es visión de la visión, sino que siempre es visión, por ejemplo, de un color. El temor tampoco es temor del temor. Es algo externo lo que nos produce temor. Por lo tanto, ¿cómo pensar desde esta perspectiva una idea del conocimiento del conocimiento? Bueno, parece que no se da la posibilidad de pensarlo así. Sin embargo, para seguir con el curso del logos, demos por sentado que es posible y pensemos en la utilidad. Y se derivan tres tipos de utilidades. Una utilidad vacía, que es descartada rápidamente; una utilidad intermedia, que supone que quien posee sofrosión, es decir, el conocimiento del conocimiento, de alguna manera tiene una facilidad para aprender el resto de los saberes. Y acá podríamos ver una beta vinculada a la educación, si se quiere, o al aprendizaje de la sofrosión. Y una utilidad máxima, que va a estar vinculada a la política directamente, ¿no? La sofrosión como el saber que nos permite el orden del oikos, de la casa, pero también de la polis, de la ciudad. Esta es la dimensión, podríamos decir, política y problemática del diálogo, en la que quiero hacer un poco de énfasis. Porque acá se da la posibilidad de que, bueno, quien gobierna en la polis puede ser que tenga la sofrosión, entendida como el conocimiento del conocimiento, y pueda obrar sabiamente, pero eso no significa que obre de forma buena, que obre en vistas a un bien. Y acá hay una directa alusión a la práctica futura, ¿no? de estos dos personajes, en relación al gobierno, ¿no? De los 30 tiranos. Vamos a decir lo siguiente: si lo único que conocemos es el conocimiento, nos abstraemos del reino de los valores, no se distingue lo bueno de lo malo, sino solamente al que sabe y no sabe. Se puede aludir entonces a la propia tiranía de los 30,
como si Sócrates haría una caricatura de esa polis gobernada por esos pocos que se creían los buenos y virtuosos. Si gobiernan los mejores, buenos y virtuosos, todo funcionará bien. La ironía socrática apunta a que si esos buenos y virtuosos conocen el bien y el mal, entonces se produciría un gobierno bueno de alguna manera. Es decir, cada uno ocuparía el lugar que tenga que ocupar de acuerdo a lo que sabe hacer. Y esta es una forma técnica de disponer una polis que no está basada en la virtud. Entonces el problema podría ser la falta de virtud. Si la sofrosión posee esta capacidad de ordenar el oikos y la polis en términos técnicos, parece que sigue faltando la posibilidad de obrar bien. Y acá se produce, se va terminando el diálogo, no hay un acuerdo, pareciera ser que por un lado tenemos a la sofrosión como el conocimiento del conocimiento, que derivaría en una tecnocracia en términos políticos, mientras que la sofrosión, en una última acepción del término, la podemos pensar como la ciencia del bien y del mal. No hay un acuerdo, termina en aporía. Sin embargo, algunos comentadores, por ejemplo González, para ir extrayendo algunas conclusiones de lo que dije, González propone que hay una identidad entre el conocimiento del conocimiento y la sofrosión entendida como el conocimiento del bien y del mal. Y dice que toda la práctica socrática, toda la dialéctica, es decir, en toda la dialéctica socrática se encuentra la sofrosión en tanto identidad del conocimiento y del bien, y del conocimiento del bien y del mal. Y ahora me interesaría hacer algunas apreciaciones en torno a la figura de Critias y de Cármides como para terminar con la exposición, ¿no? Tanto Critias como Cármides fueron miembros del régimen oligárquico de corta duración establecido en Atenas, al final de la guerra del Peloponeso. Critias parece haber sido uno de sus líderes. Ambos murieron en la batalla en la que los demócratas, regresando del exilio, trajeron el régimen de los 30 hasta el final. Los fragmentos existentes de esos escritos muestran que Critias había sido un admirador de Esparta y de lo que consideró ser el mantenimiento de uno de los grandes valores griegos, que es la sofrosión. Sin embargo, han colaborado traidoramente con los espartanos después de la derrota de Atenas, y con el apoyo de ellos establecieron este régimen brutal. Ahora bien, el comentador Touso trae a colación un comentario de Jenofonte que nos presenta, bueno, un Critias en términos negativos, ¿no? De todos los de la oligarquía, Critias fue el más ladrón, el más violento y el más asesino. Jenofonte indica que la virtud particular de la que Critias más notablemente carecía era la virtud de la sofrosión, de la moderación, de la templanza. Aceptar esta imagen de Critias permite al intérprete ver una profunda ironía en el planteo platónico, ¿no? De convertir al interlocutor principal de Sócrates como alguien que quiere discutir de algo que no posee, o que por lo menos en el futuro no va a poseer. Sin embargo, yo creo que lo que nos presenta este problema es pensar a la política de alguna manera como una ciencia que va más allá del bien y el mal, y que si se quiere se puede pensar una ética vinculada a la sofrosión como una propedéutica de una política que en muchos de los casos supone ensuciarse las manos, digamos, ¿no? Lo que es la realpolitik. Dejar de lado los grandes valores, ideales si se quiere, y llevar adelante una política que implica meterse en el barro. Por eso, a veces parece un poco injusto, si se quiere, pensar la moral de la antigüedad traspolándola con la moral en términos como la entendemos en la actualidad. Y además, podríamos decir que las alusiones a los excesos de los 30 en el diálogo no pretenden desacreditar la política de Critias, que es condenable, ¿no? Lo que se está discutiendo es
cómo hacemos política, me parece, y si pensamos la política desde una visión purista o pensamos a la política en términos de ensuciarse las manos. Y lo que se señala en el diálogo son los peligros que acompañan a cualquier intento de arreglar una sociedad. Yo creo que podemos extraer esas dos conclusiones, ¿no? Por un lado, una crítica a la figura de Critias, en los términos que los plantea Jenofonte, pero creo que se puede hacer una reflexión más profunda, más allá de la actitud condenable del gobierno de los 30, y no es una defensa de eso, claramente, sino pensar a la política no desde un aspecto purista, sino más bien un aspecto concreto. Y creo que también ese es un problema que se da en la actualidad con los gobiernos, y que se puede pensar, me parece, desde hoy en día. Por eso me parecía importante esta idea, ¿no?, de los peligros que acompañan cualquier intento de hacer política, en términos de real política. Nada más que eso. Gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Juan Manuel por la ponencia. Bueno, en este momento, este es un espacio para que para quien quiera, pueda hacer una pregunta a uno de nuestros dos expositores. Así que, bueno, ya tenemos una pregunta de Francisco Urrutia. Adelante, Francisca. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería felicitar a los dos exponentes. Encontré que estuvo súper interesante. Y mi pregunta es para el primer Matías, me parece que es. Sí, Matías. La pregunta dice, bueno, acerca, la anoté para que no se me pueda olvidar, dice acerca del problema que mencionaste de la autopredicación. ¿Podrías ampliar un poco el argumento de por qué este problema, digamos, evidenciaría la incorrecta asimilación entre entidades materiales y entidades eidéticas? No me queda muy claro el ejemplo, o sea, me queda claro el ejemplo del pelo y el ejemplo de la pequeñez, pero el ejemplo que diste acerca de la autopredicación no me queda muy... Segunda pregunta, no sé si se puede. Sí, adelante. Es que no me queda también muy claro el ejemplo de Plotino sobre la realidad del fuego, para ejemplificar, digamos, la esencia de las ideas. ¿Habrá otro ejemplo que puedas como decir dentro de esta tradición platónica que se pueda rastrear para entender mejor esta teoría de los grados de la realidad? Y eso no... Gracias. Contesto al tiro, ¿verdad? Sí, Ya. dale nomás, Matías. Bueno, creo haber entendido las dos preguntas y hasta en cierto sentido se pueden agrupar en una misma respuesta, pero voy a intentar mantenerlo. Claro, puede que no sea tan claro el ejemplo de la autopredicación y cómo en la autopredicación también se incurre en esto que yo estoy intentando remarcar, que se están entendiendo las ideas como básicamente entidades materiales y se está haciendo una falsa, se está agrupando falsamente dos tipos de entidades que no deberían por qué juntarse. Pero claro, el ejemplo es en sí complejo porque no está tan claro incluso en el propio texto. De hecho, eso fue como una especie de suposición que yo saqué desde la problemática que le plantea Parménides a Sócrates acerca del tercer hombre. Y me gustaría volver sobre ese ejemplo, lo voy a reconstruir para volver a plantearlo. Claro, o sea, está el ejemplo del tercer hombre acerca de la grandeza que le plantea Parménides. Y claro, podemos pensar por un lado que están las cosas que participan de la grandeza. Podríamos pensar, no sé, un conjunto de edificios grandes y la grandeza en sí, la idea de grandeza. Em, ya, ¿qué es lo que pasa? El argumento del tercer hombre está viendo entre estos dos tipos de cosas, las entidades materiales que participan de la grandeza y la idea que participa, que la idea de grandeza en sí, está viendo una comunidad. ¿Y cuál sería la comunidad entre estos dos tipos de cosas? Eh, es que las dos participarían de la grandeza. Entonces, al final habría que plantear una nueva idea de grandeza que pudiera agrupar estas dos anteriores
idea. Ese sería un poco el argumento del tercer hombre, tal como lo plantea después Aristóteles, y que también está planteado aquí, que Platón también lo plantea en República, respecto a la idea de cama, y que también posteriormente también lo plantea en el Timeo, acerca de la idea de que podrían existir más mundos, o más universos. Pero acerca de este mismo argumento del tercer hombre, yo concluyo, extraigo un poco otra conclusión, que es que si ese argumento del tercer hombre es correcto y está bien planteado, yo podría decir de la primera idea de grandeza, que claro, ahora está en un conjunto que es más grande que es el de la segunda idea de grandeza, podría decir de la primera idea de grandeza que es grande, al igual como de las cosas, que es el conjunto de edificios, que también podría decir que son grandes. ¿Cuál es el problema? Es que, claro, si yo digo que la idea de grandeza 1 es grande, grande en el sentido de la segunda idea, estaría incurriendo en el problema de la autopredicación, que es algo que Platón sí, en algunos diálogos como el Protágora, especialmente, y en otros como el Fedón, me parece, se refiere así a la idea como la justicia que es justa, la igualdad que es igual, y ese tipo de cosas. Pero claro, habrían dos formas de entender esta autopredicación, una que sería una incorrecta forma de entender esta autopredicación y una correcta. La incorrecta sería hacer la agrupación que hace Parménides, y aquí habría que hacer esa diferenciación que en un momento realicé, que es la diferenciación entre grados de realidad. Y para esto voy a poner un ejemplo que plantea también este autor que mencioné, que es comentador de Platón, que es Reginald Allen. Básicamente él nos propone un famoso ejemplo, el del reflejo de la bufanda roja, que puede ser el reflejo de una bufanda roja, no sé, en el agua o en un espejo. Ese reflejo de la bufanda roja es roja o es semejante o es roja por, eh, o está reflejando algo que realmente es rojo. Ese es el problema. Si está reflejando algo que realmente es rojo, el reflejo no es rojo, sino que es de algo que es rojo. Entonces, ahí se plantea la pregunta, yo puedo darle la misma calidad tanto al reflejo de la bufanda roja como a la bufanda roja. Yo en invierno voy a ir al reflejo de la bufanda roja para taparme, para abrigarme con esa bufanda roja, claramente no. O sea, hay una diferenciación, y claro, en Platón, Reginald Allen muestra mediante el Fedón y muchos otros textos de Platón, de que claro, mediante la teoría de la imitación, o la teoría de la copia en Platón, donde las ideas son las realidades eminentes y las cosas que participan de ellas solamente participan como esa copia, como ese reflejo que está de la bufanda roja, yo no puedo hacer una agrupación entre el reflejo y la bufanda roja. Y ese sería el problema de la autopredicación si yo entiendo a la idea grande como grande. Porque yo estaría juntando estaría haciendo en un mismo conjunto tanto las cosas grandes como la idea de grandeza para poder predicar de ella otra idea de grandeza. Entonces, por eso, a mi parecer, en el problema de la autopredicación, y que yo extraigo del tercer hombre, se está dando una mala comprensión de las entidades, de las entidades eidéticas. Claro. Y tu segunda pregunta era sobre el ejemplo de Plotino. Claro, si yo podría dar algún otro ejemplo que pudiera hacer referencia a esta diferencia entre grados de realidad. Bueno, y el ejemplo que se me ocurre fácilmente es el del discípulo directo de Plotino, que es Porfirio, que en la Isagoge de Porfirio, que este comentario de las categorías de Aristóteles, del cual se conoce mucho el árbol de Porfirio, que no es propio de Porfirio, sino que es un esquema posterior a él, pero que se funda en lo que escribe Porfirio, se nos presentan una subordinación entre la idea o los universales. Primero estaría la idea de substancia, la idea de ser, posterior a ella la de cuerpo, cuerpo animado, animal, animal racional, y por último la especie especialísima, que sería la especie de hombre, donde dentro de la especie especialísima encontraríamos tanto a Sócrates como Platón. Ya, ¿qué es lo que plantea? Esto sería un poco un realismo platónico extremo, que a mi parecer no es el que aparece en Platón, pero sí un poco se puede extraer y nos ayuda a diferenciar entre estos grados de realidad, que finalmente Porfirio concluye de que Platón y Sócrates se diferencian solamente de manera numérica. ¿A qué es lo que refiere esto? Que Platón y Sócrates serían como el reflejo de la bufanda roja en el agua. Sustancialmente Sócrates y Platón son lo mismo, porque participan de las mismas ideas que están subordinadas entre sí, participan de la idea de ser, porque son, evidentemente,
participan de la idea de cuerpo, cuerpo animado, animal, animal racional y hombre. O sea, esto es algo que después va a tener algunos errores, sí. Son sustancialmente iguales, y esa sería un poco la ontología fundamental de Platón, y la cual habría que diferenciar a la hora de, si yo quiero proponer una identificación entre idea y objetos materiales, que a mi parecer es errónea, y que claro, Sócrates no la quería plantear, pero Parménides, cuando le plantea el ejemplo del velo, ya introduce el velo, que obviamente no participamos de todo el velo, sino que solamente de una parte del velo, introduce, mezcla las ideas con la comprensión de cómo entendemos entidades materiales. Y claro, este realismo extremo que yo le planteo en Porfirio, un poco ya para sabotearme un poco mi propio trabajo, tampoco es correcto, tampoco es del todo exacto, porque con ella incurriríamos en errores lógicos que después la tradición acerca del problema de los universales va a hacer notar con Pedro Abelardo, en el siglo XI y XII, que claro, acerca de esta comunidad sustancial, esta identitas secundum substantiam, o secundum essentiam, esta identidad según la esencia, nos haría llegar a conclusiones lógicas insatisfactorias, como decir que Sócrates, que es el ejemplo que pone Pedro Abelardo, Sócrates y el asno, que es Brunello, Sócrates y el asno son idénticamente iguales. O sea, y podemos decir finalmente y lógicamente Sócrates es el asno, porque si son sustancialmente lo mismo, podemos predicar de ello una igualdad sustancial, por lo menos. Ese sería mi segundo ejemplo acerca de la tradición platónica. No sé si respondí. Gracias, Matías, por la respuesta. Bueno, gracias, Francisca, también por la pregunta. Bueno, estamos en la hora ya, así que como tampoco hay más preguntas, les queremos agradecer, Matías, Juan Manuel, muchas gracias por sus ponencias, por su tiempo, por acompañarnos en este segundo día. Bueno, ahora tenemos un break de 15 minutos, aproximadamente 3:15, y ya volvemos a la próxima mesa de filosofía moderna. Nuevamente, muchas gracias a los expositores y a los presentes. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.